Imagina que pagas cada mes una factura de agua, una de luz, una de gas, una de comida, y al final del mes no queda casi nada. Esa sensación de que el dinero se escapa entre los dedos sin importar cuánto trabajes. Ahora imagina entrar a un granero viejo, en algún lugar del medio oeste americano, donde la luz de la tarde entra por las grietas de la madera y huele a tierra mojada y a paja seca. En el rincón hay un barril de metal oxidado conectado a una canaleta del techo. Hay frascos con semillas etiquetadas a mano. Hay jamones colgando de ganchos de hierro. Nada de tecnología imposible. Nada de trucos escondidos. Nada de teorías de conspiración, solo conocimiento. Conocimiento que una generación entera construyó con sus propias manos y que la siguiente generación olvidó porque olvidar era conveniente para alguien más. Esto no te va a hacer millonario de la noche a la mañana, pero sí puede reducir lo que le debes al sistema cada mes de maneras que nunca imaginaste. El costo de empezar con varios de estos métodos es menos de $30. ¿Qué pasaría si el conocimiento más valioso que existe ya estuvo en tu familia y simplemente se fue perdiendo en silencio? Hay una pregunta que muy poca gente se hace. ¿Por qué dejamos de hacer las cosas que funcionaban? No hablo de tecnología antigua que ya fue superada. Hablo de métodos que científicos modernos están redescubriendo con asombro. Técnicas que los propios organismos de salud pública están comenzando a validar después de décadas de ignorarlas o prohibirlas. En 2016, el estado de Colorado legalizó silenciosamente la recolección de agua de lluvia para uso doméstico hasta 110 galones. Utah hizo lo mismo poco después. Durante décadas, esa práctica estuvo técnicamente restringida, citando derechos sobre el agua. Pero la restricción nunca fue científica, era política. Y mientras tanto, una pulgada de lluvia sobre el techo de una casa de 1000 pies cuadrados produce más de 600 galones de agua limpia que simplemente se va por el drenaje. Tus abuelos lo sabían. No necesitaban un estudio para saberlo. Tenían un agosto seco y un tanque lleno. Lo que estás a punto de ver en este video no es fantasía de supervivencia ni paranoia de prepper. Es historia americana. Son 25 métodos que generaciones enteras usaron para vivir con dignidad, criar familias y sobrevivir crisis sin depender de ninguna empresa, ningún gobierno y ninguna red de suministro. Varios de estos métodos fueron desplazados no porque fallaran, sino porque alguien ganaba dinero cuando los olvidabas. Un grupo de lobbying financiado completamente por empresas de servicios públicos fue el responsable directo de que uno de estos métodos fuera prohibido en 3 estados. Otro método fue clasificado como riesgo para la salud pública en 1968. Hoy, los Centros para el Control de Enfermedades reconocen calladamente que ese método es más efectivo que lo reemplazó. Antes de continuar, suscríbete porque lo que viene no es contenido que vas a encontrar fácilmente en ningún otro lado. Esto es conocimiento que casi desapareció en una sola generación. Para entender por qué estos 25 trucos casi desaparecieron, hay que entender qué pasó en los Estados Unidos entre 1940 y 1980, antes de la Segunda Guerra Mundial. Casi toda familia americana con un patio criaba gallina. Los huevos no se compraban. Se recogían cada mañana de 12 aves, que además comían desperdicios de cocina. Controlaban insectos y producían abono para el jardín. El sistema era cerrado, elegante y costaba casi nada. Para 1960, las leyes de zonificación en la mayoría de las ciudades americanas habían prohibido la cría de animales dentro de los límites urbanos. Las leyes nacieron de quejas legítimas en zonas de alta densidad, pero se aplicaron con una brocha tan ancha que terminaron ilegalizando gallinas en suburbios que no tenían ni la mitad de la densidad que justificaría esa regla. Lo mismo pasó con las bodegas subterráneas para alimentos, que mantenían zanahorias, papas y manzanas frescas de octubre a mayo,
Sin un solo kilovatio de electricidad, muchos condados comenzaron a exigir permisos para cualquier estructura subterránea, incluso una que cavabas a mano en tu propia propiedad. El proceso de permisos podía costar más que la bodega misma. Pasó con el ahorro de semillas. Para 1970, las compañías de semillas habían comenzado a reemplazar variedades de polinización abierta por híbridos F1Q que producen semillas estériles. En la segunda generation, para 1990, pequeñas empresas regionales de semillas estaban siendo compradas a docenas por año. Hoy, un puñado de corporaciones controla más del 60% del suministro comercial mundial de semillas. Y plantar semillas patentadas y guardarlas de la cosecha para resembrar es técnicamente una infracción federal. Tu abuelo nunca necesitó una licencia para cultivar comida de su propia cosecha. Este patrón se repite en el ahumado de carnes, en la cría de abejas, en la filtración de agua, en la construcción con materiales naturales. No fue el tiempo el que borró estos métodos. Fue una combinación de regulación, publicidad corporativa y zonificación suburbana que en 30 años borró conocimiento que tardó siglos en desarrollarse. Ahora viene la parte que más sorprende. Estos métodos no son complicados. Algunos requieren menos de $40 en materiales y un fin de semana de trabajo. Empecemos por el filtro de arena lenta. Una tecnología que data de la década de 1820, funciona con capas de grava, arena y organismos biológicos que eliminan patógenos del agua sin químicos ni era tan efectivo que los municipios lo usaban como método principal de tratamiento de agua, hasta que la cloración se volvió estándar en los años 20 del siglo pasado. Un filtro de arena lenta bien construido, con 2 barriles de grado alimentario y unos $40 en materiales, puede procesar 50 galones por día y producir agua que cumple o supera los estándares municipales para patógenos. Tu abuelo construía el suyo con concreto y arena de río. Nunca necesitó una factura de agua. Luego está el gasificador de madera, que suena a ciencia ficción pero no lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial, con la gasolina racionada, miles de vehículos europeos funcionaron con gas de madera, una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono producida al calentar madera en un ambiente con poco oxígeno. El gas se alimentaba directamente al carburador del motor. Camiones, tractores y algunos automóviles funcionaron así durante años. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias publicó los planos en 1989 en un documento llamado Construcción de un generador de gas de madera simplificado, que todavía puedes descargar de su archivo oficial. Un vehículo modificado para funcionar con gas de madera puede recorrer aproximadamente 1 milla por cada libra de madera dura. La modificación implica conectar una unidad gasificadora al conducto de aire del motor de gasolina. Y es legal y no requiere permisos especiales. Y luego está la deshidratación solar. Una caja de madera con tapa de vidrio e interior oscuro puede deshidratar frutas y verduras en 2 días usando solo luz solar. El producto seco se almacena a temperatura ambiente por 6 meses a 1 año. Tu abuela secaba argollas de manzana en un bastidor de madera bajo el sol de septiembre y las guardaba en bolsas de papel en la bodega hasta febrero. Los números detrás de estos métodos son lo que más impacta cuando los ves juntos. Una familia que cosecha agua de lluvia para riego del jardín reduce su uso de agua exterior en un 40%. Una bodega subterránea, bien construida a 8 pies de profundidad, mantiene una temperatura constante de entre 2 y 4 grados centígrados todo el año sin ningún costo de electricidad. Una ceida de ahumado casera, bien diseñada, preserva la carne de cerdo comestible por hasta 1 año sin refrigeración. Las gallinas de traspatio alimentadas con desperdicios de cocina producen huevos con niveles mediblemente más altos de ácidos grasos, omega-3 y vitamina D que los huevos comerciales. Y el valor económico se acumula rápidamente. Instalar un sistema simple. Tu agua gris
Ese agua que sale del lavabo después de lavar los platos cuesta menos de $30 con una válvula de 3 vías y una tubería perforada enterrada en el jardín. Ese sistema puede reducir a la mitad el uso de agua exterior. Arizona legalizó estos sistemas en 1994 y California siguió. El método que tus abuelos usaban es ahora legal en la mayoría de los estados del oeste cuando se hace correctamente. El pozo excavado a mano, que casi nadie conoce hoy, requiere habilidades básicas de albañilería y el conocimiento para identificar el nivel freático, que en la mayoría de las regiones es visible en el paisaje si sabes dónde mirar. En un escenario sin electricidad, un pozo perforado con bomba eléctrica no produce nada. El pozo de tu abuelo con una bomba de mano produce 100 galones al día mientras tu brazo funcione. El conocimiento de cómo construir un ice house, una estructura subterránea a 8 pies de profundidad, con relleno de acerrín como aislante, mantenía bloques de hielo de 300 libras sólidos desde febrero hasta agosto. Tu tatarabuela usaba ese hielo para preservar mantequilla, crema y carne durante el verano. Técnica en cero barrera regulatoria. Nadie prohibió el hielo. Lo que se prohibió fue la memoria de cómo usarlo. Aquí está el patrón que nadie te va a contar en la escuela. Varios de estos métodos no desaparecieron solos, fueron empujados fuera de la memoria colectiva por intereses económicos muy concretos. Cuando Crisco llegó al mercado en 1911, Procter & Gamble gastó lo que hoy serían millones de dólares, convenciendo a los americanos de que su aceite de semilla de algodón hidrogenado era más limpio, más seguro y más moderno que la manteca de cerdo. Contrataron economistas domésticas, publicaron libros de cocina y donaron a iglesias. Lo que no te dijeron es que la hidrogenación produce grasas trans. La FDA finalmente prohibió las grasas trans por completo en 2018, después de décadas de evidencia que las vincula con enfermedades cardíacas. Tu abuelo, su propia manteca, en una olla pesada sobre la estufa de leña, la colaba en recipientes de cerámica y se conservaba por meses a temperatura ambiente. La manteca de cerdos criados en pastizales contiene vitamina D significativa. Su punto de humo es más alto que el del aceite de oliva. Tiramos la grasa buena para comprar la peligrosa. Y la industria que nos vendió la peligrosa financió la investigación que nos dijo que la manteca era el problema. Algunos de los científicos de alimentos más respetados del país están diciendo ahora que tu abuela tenía razón. El caso de la leche cruda es aún más claro. En 1987, la FDA prohibió la venta interestatal de leche cruda por completo para el año 2000. Más de 20 estados habían prohibido o restringido severamente la venta de leche cruda dentro de sus propios límites. La razón declarada fue el riesgo de patógenos. El motor real fue el lobby lechero, que había invertido fuertemente en infraestructura de pasteurización y necesitaba eliminar la competencia a pequeña escala. Lo que la ciencia realmente muestra en estudios de Suiza, Alemania y Finlandia consistentemente demuestran que niños criados con leche cruda de vacas sanas conocidas tienen tasas significativamente más bajas de asma y alergia. Un estudio del año 2015 publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró el efecto dramático y consistente. El error más grande que comete la gente cuando intenta recuperar estos métodos es ir por el más dramático primero y abandonar cuando algo falla. La clave es empezar por el que tiene el impacto más inmediato y el menor margen de error. El ahumado en frío es un ejemplo perfecto de por qué los detalles importan. Necesitas una cámara de combustión separada, conectada por una tubería para que el humo se enfríe antes de llegar a la carne. Necesitas madera dura, no blanda, porque la madera blanda produce resinas tóxicas. Necesitas un termómetro. El ahumado en frío a temperaturas por debajo de los 90 grados Fahrenheit preserva la carne por acción química, depositando compuestos antimicrobianos
directamente en la fibra. Tu bisabuelo aprendió esto de su padre, y lo hacía en su sueño. El conocimiento casi murió con su generación. Con el enlatado casero, el error más común es malinterpretar las restricciones regulatorias como evidencia de que el método es peligroso. El USDA restringe oficialmente el enlatado en baño de agua hirviendo a alimentos de alta acidez únicamente. Los alimentos de baja acidez requieren enlatado a presión porque solo las temperaturas más altas de una olla a presión destruyen de manera confiable las esporas de Clostridium botulinum. Pero el clima regulatorio alrededor del enlatado ha asustado tanto a la gente que muchos han abandonado la conservación de alimentos por completo, eligiendo en cambio comprar productos enlatados de procesadores comerciales. Aprende ambos métodos. El conocimiento te pertenece. Con el ahorro de semillas, el error técnico más común es no dejar que las semillas se sequen completamente antes de almacenarlas. Las semillas con humedad residual se pudren o germinan mal. Tu abuelo las extendía en periódico por 2 semanas completas. Las guardaba en sobres etiquetados en un lugar fresco y seco. Y la primavera siguiente, esas semillas crecían idénticas a la planta madre, porque eran variedades de polinización abierta, criadas durante generaciones. Las bibliotecas de semillas ahora existen en los 50 estados, específicamente para preservar este conocimiento. Úsalas. Seamos honestos sobre lo que estos métodos pueden y no pueden hacer, porque la credibilidad importa más que el entusiasmo. La recolección de agua de lluvia no va a eliminar tu factura de agua por completo. Está diseñada para riego exterior y, en algunos sistemas bien construidos, con filtración adecuada. Para uso no potable dentro de la casa. Para agua potable, el filtro de arena lenta requiere construcción cuidadosa y pruebas periódicas. La apicultura en el patio trasero no es pasiva. Requiere inspecciones regulares, manejo de parásitos y la voluntad de aprender el ritmo de una colonia viva. Pero lo que sí hace es extraordinariamente valioso en el colapso de colonias de abejas ha eliminado aproximadamente el 30% de las colonias manejadas cada año desde 2006. Mantener 2 colmenas en tu patio es uno de los actos más subversivos de restauración ecológica disponibles para un americano ordinario. El pozo excavado a mano es intensivo en trabajo, pero no técnicamente complejo. Requiere habilidades básicas de mampostería y el conocimiento para identificar el nivel freático. Pero en un escenario donde la red eléctrica falla, el pozo excavado con bomba de mano funciona. Mientras tu brazo funcione, el pozo perforado con bomba eléctrica no produce nada. La destilación casera de licores sigue siendo un delito federal en los Estados Unidos, con penas de hasta $10,000 y 5 años de prisión. La regulación existe para proteger los ingresos fiscales federales sobre el alcohol. Sin embargo, la fermentación, que es completamente legal, es la base de la conservación de alimentos. Chucrut, kimchi, masa madre, vinagre, queso, yogur, kefir, cerveza casera y vino casero son alimentos fermentados que tu abuela hacía de manera rutinaria. No requieren equipamiento especial y están entre las formas más nutritivas de alimento preservado jamás desarrolladas. La cerveza y el vino caseros son legales a nivel federal y en la mayoría de los estados. Empieza. Aquí está la revelación final que conecta todo. Tu bisabuelo no era pobre, era soberano. Su granja funcionaba con luz solar, madera, agua y trabajo animal. Cultivaba su propio combustible, su propia comida, su propia medicina y sus propios materiales de construcción. No le debía nada a una empresa de servicios, porque las empresas de servicios todavía no existían. No le debía nada a una empresa de semillas porque Monsanto todavía no existía. Toda la infraestructura de dependencia moderna, la red eléctrica, el sistema de agua municipal, el suministro comercial de alimentos, la cadena de suministro farmacéutico, fue construida dentro de la memoria viva de personas que todavía están con nosotros y vendida
como progreso. Es progreso en muchos sentidos. Pero tu abuelo sabía algo que la generación que vino después de él olvidó: en un hombre que no produce nada. Depende de quien quiera que lo produzca todo. Cada método en esta lista es una pieza de esa soberanía. El agua de lluvia y los pozos te dan independencia hídrica. El ahumadero y la bodega te dan seguridad alimentaria. El sistema de agua gris cierra tu ciclo de uso del agua. Las semillas guardadas y el gallinero y el huerto de cocina y el conocimiento de forrayo te dan un suministro de alimentos que ninguna interrupción de la cadena de suministro puede tocar. Nada de esto es fantasía. Nada de esto es paranoia. Es la manera en que los seres humanos vivieron en esta tierra durante toda la historia americana antes de los últimos 60 años. ¿Tus abuelos sabían todo esto? Lo olvidamos en una sola generación porque olvidar era rentable para alguien más. Tu desafío ahora es Elej Ano solo uno de esta lista. Ese conocimiento no murió, solo se quedó en silencio. Ya es tiempo de volver a escucharlo.